Hey, estamos de vuelta, pero tenemos como una ausencia en nuestro día de hoy. ¿Qué hace falta? Se siente. Nuestra rubia. Exacto. Hoy vamos a grabar sin Linet. Sí. Se le presentaron cosas, pero tenemos un invitado. Sí. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Bien, entonces Carlos es nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar sobre traumas. Nosotros decimos que él es nuestro traumatólogo y no de cuerpo, de cabeza. No, porque de psicología. Entonces, El traumatín. exacto. Sí. Pero espérate, vamos a decir que coincidimos con él en ambos lugares, o sea, en su lugar de trabajo y en un taller justamente de crisis y traumas que estamos cogiendo en Psicología 101. Sí. Es importante dar la payola. Exacto. Sí, porque en verdad es un excelente proyecto del cual sí. Vale mucho la pena. Está creciendo bastante ese proyecto y siempre está bueno como que uno actualizarse. Y bueno, coincidimos con colegas como él, que para nosotras lo dijimos de que hay que llevarlo al podcast ya. Sí, yo porque me paso los días cuestionándole y haciéndole preguntas y cosas, entonces él tiene respuestas y yo aprendo muchísimo en realidad. Yo he aprendido a ir a su espacio con una macotica para empezar a apuntar todo lo que me dice porque no hay forma. Entonces sí, yo dije, ¿tú vienes a hablar de trauma o vienes a hablar de trauma? Obligado. Entonces, hola Carlos, ¿cómo estás? Otra vez. Yo estoy muy bien y muy contento de estar aquí. Bueno, preséntate tú mismo. Nosotros somos aquí muy coloquiales. Siéntate cómodo. Bueno, yo soy Carlos Javier, soy psicólogo clínico, soy terapeuta. Trabajo principalmente en el tema de las adicciones y traumas. Y nada. Sí. Bueno, y coincidimos en el tema de traumas y crisis porque de alguna casualidad que es un tema que te gusta mucho o que quisieras profundizar. Sí, hace tiempo que estoy cayéndole atrás a la formación formal, la redundancia, sobre trauma y crisis, y se dio la oportunidad y ahí estoy. Sí, yo creo que sí. Sobre todo, por lo menos nosotros dos, luego que empezamos a trabajar juntos, hicimos, en el principio que nos estábamos conociendo, también hicimos un taller de recursos para adicciones y tratamiento de adicciones. Y nos dimos cuenta que... Me la pasé así. Exacto, el común denominador eran los traumas. Sí. Entonces, como que sí. Y fue como que, wow, esto es sumamente interesante. Y ya como, ok, quiero aprender más. Y eso es algo que no se ve solamente en las adicciones, se ve en todos los conflictos psicológicos. Sí. Si tú observas cualquier clase de conflicto psicológico, tú te vas a encontrar en común el tema del trauma. Sí. Es impresionante y yo que estoy como en pañales con este tema, bueno, aprendiendo, me sorprendo de cómo todo está correlacionado y bueno, el trabajo que debemos de hacer para pues sanar esos traumas, o sea, es un reto genuino y esa es la única forma de tener bienestar, de hecho. Entonces como que, ese es el trabajo que uno tiene para la vida, digo yo. Y hay un reto grandísimo que no solamente en el trabajo terapéutico que se hace, sino que hay un reto cultural. ¿Sí? Porque tenemos muchos traumas que están naturalizados y normalizados en la cultura. Sobre todo bueno, podemos tirar primero, que es un trauma. Exacto. Porque hay muchas personas que tal vez han pasado por situaciones y dicen, no, yo no tengo ningún trauma. No, eso no es trauma. No sé qué. Pero, señores, cada quien es diferente y lo que es trauma para mí no tiene por qué ser trauma para Carlos. Entonces, ¿qué es un trauma específicamente? Mira, el trauma es en esencia una vivencia, una experiencia subjetiva de mucho malestar que se da como resultado de una experiencia muy dolorosa y que supera los recursos de afrontamiento con los que yo cuento. Sí. Y en ese momento me paraliza. Así que hay una carga importante de impotencia, de no poder hacer nada, de no poder reaccionar a eso. Es como nos lo explicaban en una clase, como que rompe con la sinapsis pues típica de lo que se supone que iba a pasar y es como que hay un quebranto en conexiones en el cerebro. Podríamos llamarlo como una disrupción. Okay. Como una interrupción importante. Como un choque y ¡pum! Sí. Un impacto. Un impacto. Sí. Vale. Tú sabes que yo había leído sobre todo el trauma que se crea en la primera infancia, cuando uno es bebé, así, porque
por lo menos hay gente que no, tal vez no entiende que cuando un niño es abandonado como bebé, dice, no, él no se va a acordar de eso. Pero en ese momento se crea, ¿verdad?, el trauma igualito. Porque básicamente, en ese momento yo no tengo mi hippocampus desarrollado, por así decirlo, que es donde se guardan las memorias vivenciales. Pero mi cuerpo lo guarda en forma de emoción. Entonces el trauma es como que básicamente cómo esa forma de emoción se manifiesta a través del cuerpo, porque lo biológico como que se entrelaza con lo emocional. Wow. Porque mi cuerpo lo recuerda emocionalmente, aunque mi cabeza no lo recuerda vivencialmente. Entonces, si esas serían las palabras. Sí. Es como cuando vivimos un flashback, que conectamos con una experiencia de chiquito. En este caso, el trauma es... De hecho, el flashback suele ser un criterio para el trauma. Exacto, entonces como que... El flashback lo que hace es traer de vuelta la vivencia. La experiencia subjetiva del trauma. Porque como que, mi parte emocional ya está ligada con la parte biológica. Y se podría decir que por eso la gente que sufre traumas muy tempranos son de que más explosivos emocionalmente, que por ahí que viene el límite de personalidad y todas esas cosas que se pueden desarrollar ya como diagnóstico. Sí, porque el trauma de la infancia casi siempre se va a caracterizar por una acentuación, llamarlo así, de esa carencia de recursos con lo que cuenta la persona. Te sucede algo aquí y ahora y, pero tú tienes recursos. Tú tienes cómo elaborar la experiencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene siendo la diferencia entre crisis y trauma? Cuando se te presenta un evento ahora en el presente, es como que hay una situación, pero no necesariamente te tiene que dejar traumatizado, vamos a decir. Exactamente. Te produce la disrupción inicial. Esa primera ruptura. Y el trauma complejo, que tiene que ver ya con todos esos traumas de la infancia, eso tiene mucho más que ver con el daño que se produce, principalmente con carencias, que es lo que le llaman el trauma carencial. Sí. ¿Sabes que hay una cosa? Hay una cosa muy interesante que tú me explicabas el otro día, que no me lo quiero robar, quiero que tú lo expliques. Hay dos cosas. Quiero el de la diferencia entre violencia, abuso y trauma primero. Por favor, porque eso me dejó loca. Porque hay gente que dice, no, a mí me daban golpes de chiquito, pero eso no es tal cosa. Sí. O lo malinterpreta o lo minimiza. Entonces, ¿cómo que pone cada cosa en su lugar? Podemos llamarlo como diferentes grados en lo que ocurren las agresiones. Primero tenemos el grado del maltrato. El grado del maltrato se da principalmente por inconsciencia. Porque la persona no sabe. Eso fue lo que aprendió. Y eso es fácilmente reversible con educación, con exposición a, brindar herramientas, brindar recursos. Personas que moldean la conducta. A veces un simple, mira, eso no se hace, eso no se debe hacer. Claro. Una simple reprimenda puede revertir ese estado de inconsciencia y hacer que el maltrato no ocurra. Eso tiene mucho que ver también con lo que hablábamos de cómo se ha normalizado en la cultura. Muchísimas conductas que pueden ser traumáticas, que pueden ser fácilmente diagnosticable, diríamos. Bueno, como nuestra generación de los 90, que da una pela era totalmente normal. Exactamente. Lo normal no es lo sano. Eso es lo que Exacto. lo normal no es lo sano. Luego tenemos el abuso, que está más asociado con la enfermedad mental. ¿Sí? Por ejemplo, un adicto que maltrata a otra persona. Ese abuso es resultado del estado de esa enfermedad mental, por ejemplo, en la adicción. Y luego tenemos la violencia, que es como el grandes éxito de la agresión. Eso es cuando ya existe una intención explícita de hacer daño. De hacer daño. Entonces luego de eso, tú me explicabas cómo a veces se crean traumas de manera inconsciente, como paralelo. Como yo estoy aquí, está sucediendo algo ahí, yo no lo estoy grabando, o sea, no es a mí que me está pasando, pero eso se puede convertir en un trauma para mí. O sea, eso me dejó loca. O sea, yo estoy loca. O sea, como experimentar el trauma desde fuera. Una loquera. O sea, mira, está lo que se llama el trauma vicario. Y el trauma vicario es cuando las consecuencias de un trauma que le sucede a otra persona me afectan tanto a mí que me traumatizan. Oh my God. Me causan a mí esa misma... Un ejemplo para mí. Supongamos que, qué sé yo, ahora mismo se mete alguien por aquí y hace un atraco. Y atraca
a uno de los técnicos o a alguien ahí. Ya no liberé. Y resulta que yo tengo cierta vulnerabilidad a ese tipo de situaciones. Y ya mi mente comienza a maquinar. Ok. ¿Y qué va a pasar después? Y después. Y ese nivel de obsesión me puede causar una disrupción. Ya entendí, ya entendí. Y traumatizarme. Exacto. Más nunca vuelvo a grabar un podcast, Ah, ya. por ejemplo. Exacto. O sea, como que el atraco no fue a nosotros, fue uno de los técnicos. Ya entiendo. Pero Lo experimentaste viendo y te Exacto. asustaste al punto tal. que yo no tenía las herramientas en ese momento para... Ya entiendo, ya entiendo. Algo parecido sucede también con el trauma generacional, que es como un efecto epigenético del trauma. Ujú. Sí, si una persona traumatizada que no trabaja esos traumas, digamos que tiene un hijo, y esos patrones conductuales que resultan, ese daño que resulta de esa experiencia traumática, que se vuelve como un hábito, patrones conductuales, Ok. y que se vuelven patrones de Exacto. crianza, Ujú. y esos patrones de crianza a la vez traumatizan a la otra persona. Esa persona que ya viene con una vulnerabilidad genética, Genética. sí, una predisposición genética, que no es lo mismo que una predeterminación genética. Ok. Una predisposición genética. Esa persona es especialmente vulnerable a ciertas condiciones, a ciertas circunstancias. Ujú. Porque lo hereda. Exactamente. Ujú. Hereda la vulnerabilidad. Ok. En el trauma existe una relación muy estrecha entre la vulnerabilidad de la persona y la adversidad. Ok. La vulnerabilidad, que son esos factores disposicionales de la persona, esos factores internos, esas variables personales de la gente, se relacionan con lo que está sucediendo afuera. Y por eso el trauma es una experiencia muy subjetiva. Totalmente. Porque es percepción de un evento. Sí. Y que hay eventos que pueden considerarse en sí mismos traumáticos. Una Sí. catástrofe, una guerra, el aguacero del viernes. Genial. Claro, pero no para todo el mundo necesariamente tiene que causar un Claro, trauma. Puede ser un porque- evento difícil en la persona, por ejemplo, estrés postraumático del trauma, pero no que sea, por ejemplo, que te acompañe por el resto de tu vida. Exacto. Exactamente. Por eso No mismo- necesariamente se va a convertir en un trauma completo. Ujú. Exacto, porque aunque todos vivamos el mismo evento, todos tenemos herramientas diferentes. Era lo que Exacto. comentaba Carlos al principio. O sea, lo que lo vuelve traumático es que yo no tenía las herramientas en el momento Ujú. para afrontarlo. O sea, si yo hubiese tenido las herramientas, no se vuelve un trauma, es un hecho y ya está. Ujú. Que el trauma en su forma más simple es una experiencia subjetiva. Y la experiencia se caracteriza por dos cosas. Es única para cada persona y es irrepetible. Wow. Ok, Y eso lo hace vamos a tremendamente describir qué significa subjetivo. Porque nosotros estamos aquí muy entendidos. Subjetivo. Pero no, exacto, o sea, ¿qué es un hecho subjetivo O- para la población? ok. Una experiencia subjetiva es la experiencia que no es objetiva. Que no, O sea que Literal. es distinta, es distinta para otro porque es en base a una interpretación. Tiene más que ver con mi contenido interno que con lo que realmente está Exacto, sucediendo. pero esa interpretación viene de mi información, o sea, de lo que yo tengo dentro. Exacto, mi Yo con contenido. eso hago Es un rompecabezas. una básicamente. respuesta proyectiva. exacto, que era con lo que empezamos. Que, Lo podemos llamar vivencia también. Sí. exacto, que básicamente con lo que empezamos, de que es como si en las películas no venden los mismos traumas. No venden violación, no venden abuso de que yo crecí con unos padres inestables, por ejemplo, y no venden el de, qué sé yo, ¿cuál otro? El de que me dejaron en la calle botada. Entonces, eso es como que lo que a mí me interesa, que quede bastante claro aquí. Que no es como que hay un librito de cuáles son los traumas. Ahora mismo un trauma, algo me puede crear un trauma, que me caiga salud en la cabeza, por ejemplo. Dios te libre otra O vez. sea, toco madera. Pero, por ejemplo, es lo que menciona Carlos, de que cada quien es como viva la situación que pasó. O sea, y las herramientas que tenga, porque como tú decías, o sea, es diferente para cada quien. Ujú. ¿Y qué era lo otro? Única. Ah, y Única Sí. para cada persona y es irrepetible. Yo quiero abordar un tema que más lo hablo desde el no saber. Recuerdo una clase que hablaban de los diferentes tipos de trauma, donde uno eran como de las etapas psicosexuales de Freud, ¿verdad? Como que se daban en cada una de ellas Ujú. y eran muy parecidas, en mi opinión, a las heridas de la infancia, que en el libro este de la sanación de las heridas. Sí. Y las otras eran eran tres categorías que no recuerdo cuáles eran esas tres. Categorías. Sí.
O sea, aquí, ¿tú recuerdas cómo que era primero que él definía los traumas por etapas del desarrollo? ¿Verdad? Sí. Cuando había una fijación en cada una de las etapas, se daba un trauma específico por una ausencia o por un exceso de... Eso era lo que hablábamos al principio de lo que son los traumas carenciales. Exacto. Si el trauma es la experiencia de que algo que no tenía que pasar pasó, el trauma carencial vendría siendo algo que tenía que pasar, no pasó. Y entonces, y eso va a definir cuál es la fuente de autoestima de la persona. Esa palabra excelente, dite en el clavo. Acuérdate que el trauma va a crear o a elaborar una especie de identidad. La persona elabora una especie de identidad alrededor del trauma. ¿Sí? Y entonces esa identidad necesita su propia autoestima, su propia autovaloración. Sí. ¿Sí? Y esa autovaloración, ¿de dónde viene? En los adictos, por ejemplo, de un vacío. Y por eso ese trauma se puede asociar, que no es así, pero se puede asociar de una manera fácil de estudiarlo con la etapa psicosexual de la etapa oral, por ejemplo. ¿Sí? Y así tú vas identificando dónde está la fuente de la autoestima. Y eso te puede ayudar a identificar qué fue lo que faltó ahí. O lo que sobró. Exacto. Y identificar con qué etapa de la psicosexual se puede asociar. Sí. Pero eso es más como una manera de estudiarlo, una manera de clasificarlo para estudiarlo. Pero no es como que existe una clasificación formal de los traumas con base en el desarrollo psicosexual. Igual, no como terapeuta, sino como paciente, me ayuda mucho a entender mi proceso, tener ese tipo de conocimiento para poder conectar con el evento traumático y explorarlo para luego entonces poder hacer la integración, ¿sabes? Claro. Carlos, ¿y de qué manera se manifiesta un trauma que yo no recuerde conscientemente? O sea, ¿de qué manera yo lo puedo... cómo mi cuerpo lo saca? Porque de que sale por algún lado, sale. Sí. Pero que yo no tenga un ejemplo del recuerdo vivencial, consciente de, mira, cuando yo era pequeña me pasó tal cosa. Mira, va a salir a través de los mecanismos de supervivencia que funcionaron en ese momento. El conflicto psicológico va a salir, sí o sí. Y va a salir de 3 formas. O por el cuerpo, por la conducta, o por el discurso. Y el discurso es una manera de elaborarlo en la mente. Es la más sana y por eso la psicoterapia funciona. ¿Sí? Y, por ejemplo, un trauma que tú no recuerdes se va a ver en conductas compulsivas, por ejemplo, en muchas enfermedades, muchos achaques que no tienen mucha explicación. Hablando plepla. Que la gente que habla de más. Por ejemplo, la gente que no tiene límites. Verborragia, la falta de límites, la falta... Muchas faltas. Y muchas cosas que sobran también. Okay. Que no es como que no te como que esa paz en esa persona, se podría decir. Como que esa homeostasis. Hay un desbordamiento tal vez de algo. Exactamente. Es como que no mantiene tal vez un equilibrio en la persona. No hay regulación. Esa es la principal característica del trauma, la desregulación emocional. Básicamente, la mayoría de personas tenemos traumas. O sea, vamos a normalizar eso, vamos a hacer las paces con eso y todo estará bien. Terapia works. Sí, yo creo que sí. Yo tengo la hipótesis de que República Dominicana ha construido una cultura sobre el trauma. Sí. Es toda una cultura sobre el trauma. Porque si tú te fijas hay situaciones de maltrato que están totalmente normalizadas en los patrones de crianza que crean lo que en psicodinámica se llama microtraumas, ¿sí? Que son traumas que están normalizados. Una pela, eso no tiene que pasar. Como que todo el mundo, yo creo que todo el mundo comparte tal vez el mismo trauma en muchas ocasiones. Sí, y son traumas que, como están normalizados en la cultura, son autopreservativos, porque la naturaleza de la cultura es autopreservarse. Y entonces tú tienes los adultos que dicen, bueno, por eso yo no soy un delincuente, por esa golpeada que a mí me dieron. Tú sabes que, exacto, ese era un punto que yo quería tocar. La parte en que, no sé si es últimamente, si hemos crecido así, si ya eso es todo el mundo, pero la persona tiende a romantizar el trauma. O sea, como si eso lo fuese a sanar. Mira, Disney. Pero no. O sea, yo soy partícipe de que o sea, hay que dejar de decir eso, de que
por ejemplo, en terapia, incluso yo llegué a terapia diciendo cosas así, como que no, pero que ahora yo soy una mujer fuerte, no sé qué, I mean, whatever. Ok, pero ¿a qué costo? Claro. ¿Sabes? El trauma duele y el trauma te da depresión, te da ansiedad, te da conflicto, te da de todo. No te hace más fuerte. Claro. Entonces, y toma ese mismo coraje sanarlo, lleva un trabajo sanarlo. Entonces, parte de esa sanación es dejar de excusarlo, es dejar de romantizarlo. O sea, darle su lugar de, óyeme, esto fue traumático y esto es lo que yo tengo que sanar, esto no estuvo bien. Que es el primer paso para poder sanar los traumas. Y también muchos los escudan en una gratitud, porque es como cuando tú vas al trauma, el primer paso es reconocer que hubo un dolor, hubo algo que realmente fue doloroso para ti y generó un montón de vamos a decirlo, chipeo en tu vida después de eso. Entonces, nosotros tenemos una cultura también que nos volamos ese paso y ahora de adulto lo que hacemos es como decir, gracias a Dios. Cool, mírenme qué cool la depresión. Soy una persona interesante con depresión y ansiedad. O sea... O empiezan, no, porque yo, sin sanar, desde un discurso erróneo, de no, porque yo soy sobreviviente de abuso sexual, pero eso a mí lo que me hizo fue más fuerte, o por eso ahora yo sé lo que yo valgo, no sé qué, que no sé cuánto. O sea, eso es un discurso erróneo. Incluso es como le echa más tierra al trabajo que tú tienes que hacer para sanarlo, porque tú no lo estás enfrentando. O sea, y yo creo que parte de ese... Es que es mucho más fácil. Yo decía, no, que eso estuvo bien, por eso yo soy más fuerte, tener que hacer el trabajo de escurriñir, de... No, y que sigue viviendo como parte de tu identidad cuando lo metemos en esa caja de, gracias a eso, sí, yo necesitaba eso para ser lo que soy hoy. Mira, no. Esa conducta es entendible, pero no juzgable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que sobrevivir. Claro. Y parte de la naturaleza del trauma, parte del efecto del trauma, eso es un tipo de disociación. Esa es una manera en la que se ve la disociación, que es un efecto común en el trauma. Y es que esto no puede estar aquí porque eso duele demasiado y yo no puedo funcionar. ¿Sí? Y si eso está aquí, si por ejemplo yo cambio el discurso, que tiene que hacer un trabajo para eso. No es como que simplemente ahora claro, o sea, pero parte de la toma de conciencia. Sí. Claro, pero parte de la toma de conciencia. Esa toma de conciencia va a despertar respuestas traumáticas. ¿Sí? Va a mover cosas. Va a moverte por dentro. Te va a despertar lo que te despertó en su momento cuando ocurrió el trauma. Esas sensaciones van a volver. Claro, o sea, yo lo digo en plan, el dejar de romantizarlo para que tú puedas buscar ayuda. Exacto. Porque ese pensamiento de no, porque por eso que yo soy más fuerte o por eso que yo soy la persona que soy ahora y he logrado todo lo que he logrado, pone como esa barrera en, ok, voy a buscar ayuda. Entonces, parte del creo que del darse cuenta, ahora que nosotros estamos tratando, tú sabes, de romper estigma con el podcast, es como que, amiga, los efectos traumáticos pasan y duelen y no te hacen más fuerte. O sea, tú no eres más fuerte por el trauma. Yo creo que hay una cantidad de pacientes que se asoman a una segunda sesión y se dan para atrás en el momento que empiezan a tocar el dolor. Sí, claro. Y eso me ha pasado mucho. Y después llegan como a los 6 meses, un año, digo que ya estoy lista o listo para enfrentar esto. Y it's okay. O sea, cada uno en su proceso, en su tiempo. Hay que respetar los ritmos. Claro, y también... si te toma 10 años o toda la vida, lidiar con eso en pro sanación, vamos a darle para allá. O sea, hay que hacer la paz con la propia vulnerabilidad. Claro. Así mismo. Wow, nos quedamos reflexionando. Bueno, yo entiendo que esto es un tema sumamente extenso, creo que infinito en mi parecer, porque es muy subjetivo, nuevamente. Esa palabra creo que lo define muy bien. Igual, entenderlo y poder ser parte del otro lado como psicoterapeuta y poder acompañar a personas en su proceso de sanación, wow, qué poderoso. Tú sabes, como que tú te estás liberando de algo que te tiene más pesado, que te tiene atándote, que no te permite realmente cumplir con tu sueño, porque tú estás como que siendo tu propio enemigo cuando tú tienes un trauma ahí manejando tu vida. ¿Sabes qué? Lo mágico, lo realmente mágico del trabajo con traumas es que pareciera que resta peso a casi todos los conflictos psicológicos. Y una vez que una persona trabaja con sus traumas, es como que todo aflora. Y es mucho más fácil.
Claro. Porque el trauma genera mucha resistencia. Totalmente. Y muchos bloqueos. Claro. Sé que dentro de este mismo discurso, sacar las preguntas que nos hicieron por Instagram cuando pusimos el box, preguntas para Carlos acerca de trauma. Entonces creo que va por la misma línea una persona que pregunta, ¿se convive, se cambia o desaparece el trauma? Se integra. Ninguna de las Ey, tres. dije esa palabra ahorita, es verdad. Qué duro. Yo estoy aprendiendo mi cosa. Ajá. Se integra. ¿Cómo Integra- ejemplo? El trauma es la experiencia de disociarse. Okay. Lo que ocurre en la mente es una ruptura, Ujú. una separación. Entonces, lo que se hace con el trauma es buscar esos pedacitos que se perdieron con la experiencia traumática y volver a integrarlo. Y eso es decir, esto pasó, Ujú. esto duele. Okay. Y sentir lo que hay que sentir. Claro, básicamente para ponerlo en palabras aplatanadas de estudiante, la idea es como que tú vuelves a esa memoria, a ese recuerdo y haces las paces con él. Con todo lo que conlleva aceptarlo, vivirlo, entenderlo y sanarlo. Comenzando por lo simple, nombrarlo, Ok, que es uno de los principales bloqueos. sí. Okay. Sí, porque hay una... Sí. Dale. ¿Y qué pasa después de nombrarlo? Porque, hermanos, después de que usted lo nombra, ahí es que viene como el derroche, donde te Claro. arropa esta información que tú tienes que ocuparte de. Y es algo que ya desde que tú lo sabes es muy difícil de ignorar. Que tú ya... Eso hay que hacer Eso algo con es, eso. eso es como beberse la pastillita roja. Ajá, de en Matrix, loco, accurate. no- No hay, Súper bien. no hay vuelta atrás. No hay vuelta Una vez atrás. que algo traumático sale a la conciencia, no hay vuelta atrás. Ya, eso es impresionante. Es impresionante. Sí. Okay. También está bueno, que son traumas, que uno no sabe que son traumas, ya te respondimos. Gracias. La otra pregunta, ¿se puede tener traumas y no estar consciente de eso? Absolutamente, sí, Y ya hablamos de cómo se manifiesta. claro. Sí. Traumas generacional. Ejemplos que son. Lo que hablamos ahorita, el trauma generacional es el efecto epigenético del trauma. Una persona traumatizada que decide tener hijos o que decide relacionarse con personas que están por debajo de esa brecha generacional, la brecha generacional Los 10 años, son 6 años. 10 años. Ujú. 10 años. Y una persona que decide relacionarse con una persona que esté por debajo de esa brecha, con esos patrones conductuales que son resultado de la experiencia del trauma, Ujú. va a tender a traumatizar al otro. ¿sí? Okay. O sea, la próxima A la próxima generación. generación. Básicamente. Esta persona que ya viene vulnerable Ujú, de por sí, ujú. se expone a las circunstancias de adversidad. ¿Cuáles son estas circunstancias? Mi propia conducta, Ujú. mi propio patrón conductual, Okay. mi crianza jodida que la estoy Claro. pasando. Con otro. Por eso hablan mucho como de la oveja negra de la familia, cuando rompe tal vez con esas lealtades familiares que vienen de generación en generación, es como que el rebelde. Y realmente no, es la persona que se atreve a hacerlo diferente in a good way, como en una forma mejor, vamos a decir. Okay. Claro. Sí. Hay una que pregunta que si padres que nunca me dijeron te quiero se puede considerar trauma. Sí, se puede considerarse como parte del trauma carencial. Carencial, el que tú mencionabas ahorita. Claro, porque el cariño, por ejemplo, es una de las fuentes de la autoestima. Ujú. Y, Esa validación. corresponde, aparte de las necesidades. La autoestima es una necesidad psicológica primaria. Ujú. Y se da por dos características. La autenticidad y el respeto por sí mismo. Ujú. Y parte de ese respeto se manifiesta a través del cariño, el cuidado, ¿sí? Respetar las necesidades del muchacho. Si quieren La criatura. si quieren más información, pueden irse a un episodio de los 6 pilares de la autoestima, Sí. que yo creo que ahí tienen también otra perspectiva de cómo se puede dividir la autoestima y que, como tú dices, es una prioridad para nuestra salud mental. Claro. Okay. Creo que hay dos que se pueden hacer juntas. Hay una que pregunta cómo no ser víctima sino sobreviviente. Y bueno, otra que pregunta pasos prácticos para superarlos. O bueno, para integrarlos, amigos. Hemos aprendido una palabra nueva. No se supera. Integrar. Integrarlos. Yeah. Mira, ¿cómo no ser víctima? No, ya tú eres víctima.
si tienes un trauma, si estás viendo los efectos de un trauma, que ya tú eres una víctima de un trauma. Entonces, parte de integrarlo es decir, sí, yo soy víctima del trauma. Ahora, ¿qué sí hay que hacer? Romper con la identidad de víctima que se crea alrededor del trauma. El victimismo. Que es diferente ser una víctima real, eso se respeta, eso se integra, eso se tiene que trabajar. Es diferente a el victimismo, ¿sí? Que es crear una identidad victimista alrededor de esa herida. Okay. Lo que hay que hacer es integrar su trauma y es decir, esto me pasó, tengo que trabajar mi herida. ¿Tú puedes dar un ejemplo que ahora mencionaste lo mismo que ahorita de cómo se crea una personalidad alrededor del trauma? Como que para que quede un poquito más... Ahorita no identifican que la forma en la que están viviendo pueden ser una coraza alrededor del trauma, o sea, una personalidad por defenderme del trauma. Mira, una forma de verlo muy fácil, por ejemplo en las relaciones, es muy común elaborar relaciones a raíz de la demanda o de las carencias. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué tú esperas de una relación? Ah, mira, yo quiero que me respeten, que me den cariño, que me den esto, que me den aquello. Demandas, 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 demandas. Y eso a su vez representa carencias, 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 carencias. La idea de una relación sana es tu poder compartirte, no demandarle. Okay. Sí, porque tuvimos esa conversación, Carlos no cree en los 5 lenguajes del amor. Ok. O sea, esto es otro episodio, señores. Yo confieso que tengo que sanar mi relación con la literatura de superación personal. Sí, o sea, yo creo que de todos también se puede coger ideas. O sea, Claro. como que no es una totalidad. Ahora, me resulta muy... O sea, yo voy a cortar esa parte y dije, wow, porque definiste muy bien en mi percepción lo que se supone que serían unas relaciones saludables, donde tú no estés esperando las expectativas, nada. Nosotros tenemos demasiado tiempo comprando la metáfora de la media naranja, sí. a través de todo el contenido de la cultura popular. Ya, 2 naranjas y rodemos juntos. Exactamente. Esa es la idea. Porque ¿qué tú tienes que hacer para tú encajar con una media naranja? Sí. ¿Qué va a pasar cuando tú la pongas a rodar por un mismo camino? Sí. Se van a ir cada quien por su lado. Ok, pero entonces la personalidad que se forma alrededor del trauma vendría siendo, en ese ejemplo. Por ejemplo, la identidad victimista, en la que mi sufrimiento me da derechos. ¿Sí? Como yo sufrí, pues yo tengo derecho a recibir. Yo merezco esto, yo merezco hacer. O tengo derecho a herir también. O tengo derecho a herir. Esta típica victimización dominicana de, no, porque yo me fajé toda la vida pagándote los estudios y cosas, y ahora mira cómo tú me la pagas. Un ideal dominicano del amor es desvivirse por el otro. Ah. Sí. Pero nada más escucha esa palabra, desvivir. Como sacrificio igual amor. Exacto. Diantre. No. Please, no. O sea, qué triste tú tener que sacrificarte para que el otro sea feliz, y es como que... Pero es una idea autopreservativa por lo normalizada que está en la cultura, tú sabes, porque entonces una persona que no siente el sacrificio del otro dice, no, tú no me amas. Como con los celos. Como con los celos, si tú no me estás celando, tú no me amas. Igual, yo quiero hacer como una gratitud, vamos a decir, porque la verdad que veo en mi entorno personas más conscientes con respecto a esto. Saben como que comunicación asertiva, responsabilidad afectiva, llegar a acuerdos, estos son no negociables. O sea, eso es algo que estoy viendo en personas que no tienen tal vez esta información con lo que nosotros convivimos como terapeutas. Y siento que hay una posibilidad de que el mundo mejore, obviamente, cuando cada quien se haga cargo de sí. Claro. Hay que ver la idea de que el 90% de los problemas de pareja no son de pareja. Exacto. Son existenciales, individuales. Totalmente. Que se van engranando con el otro. Con los problemas del otro. Sí, sí. Imagínate 2 gente con un trauma así. Eso es un trauma gigante. Entonces yo esperando que tú me cuides a mí y tú esperando que yo te cuide a ti. Sí. No. Porque yo te voy a sanar. Y yo maltratándote porque te amo. Ajá. Exacto. Y yo Era aguantando lo que porque... decían No, eso es por amor. los padres. No, terrible. ¡Paf! Es porque Sí, te amo. Exacto. No, o tú sabes que también yo vi... Me salía justamente un video en TikTok de, sí, que nosotros crecemos de ver la relación de nuestros abuelos y que, 50 años casados y así es que se vive una relación, tú tienes que aguantar, tú tienes que
tiene que, ok, doña, tú me estás diciendo que ustedes tuvieron 80 años casados, pero de esos 80, ahorita nada más los primeros 10 fueron los que fueron felices. ¿Sabes? Como que ya después los otros 70 fueron aguantando. Es que una cultura en base al miedo. Sí. Todo lo que se hacía, y bueno, todavía se hace, es en base a un miedo. Voy a sacrificarme por miedo a que me abandonen, por ejemplo. Claro. Entonces, hay que enfrentar los miedos, mi gente. Hay que enfrentarlos. Y los traumas. Exacto. Para no se enfrenten a los traumas. Hagan la paz con ellos e integren. Bueno, integren. Esa palabra está riquísima. Yo no sé, o sea, wow, es que este tema lo pudiéramos estar hablando por hora, pero yo creo que ya tenemos un tiempecito aquí. Yo creo que pudiéramos ir recogiendo. ¿Tú entiendes que hay alguna otra información importante que tú entiendas que la gente, los moguls, no mentira, las personas como nosotros, porque yo también, ¿verdad? Debamos saber acerca de los traumas, algo relevante, importante que no se ha dicho. Que hay salvación. Hay esperanza, hermanos. Hay mucha esperanza de desarrollar recursos personales. Hay personas que necesitan terapias especializadas. Hay terapias especializadas con los traumas. Por ejemplo, el MDR, que eso parece mágico. ¿Quieres hablar un poquito de esa intervención en particular? No. Diga muy profundo. Ahí necesitamos otro episodio. Sí, bueno, eso está ahí. Sí. Tenemos un listado ya para próximos episodios contigo, definitivamente. Claro. A pelear con Carlos. Qué chulo. Yo creo que de mi parte yo me quedo full con romper con ese romantizar el trauma. O sea, para mí eso ha sido, cuando yo me enteré, cuando yo lo pude ver, fue como que increíble, como que wow, es verdad. O sea, nosotros... Mira, normalmente la gente no romantiza el trauma. Lo que la gente romantiza es el trastorno que se da como resultado de los traumas. Ok. Sí. Porque el trauma es difícil de romantizar. No, o sea, yo me refiero a ese discurso, pues, se podría decir perjudicial o erróneo acerca de... Como de que viene de la misma cultura, de que lo que no me mata me hace más fuerte. O de la misma identidad que se elabora alrededor del trauma. Exacto, o sea, como de esa frase de no, que por eso es que soy más fuerte, sí, ok, tú te hacían llorar todos los días de tu vida, claro, ahora no te queda una lágrima, o sea, por ejemplo, pero como que salir, no dejar de romantizarlo por no, ok, voy a reformular. Intentar ver esto como una señal de que ya es momento de buscar ayuda, de integrarlo, le iba a decir sanarlo otra vez, de integrarlo. Ver de las que señales hay cosas de que hay sí algo nos que trabajar. hacen daño. Exacto. Ver las señales de que hay algo que trabajar. Sí. Bueno, yo me llevo también por mi propio proceso personal que es importante tenerle paciencia al proceso de sanación. Es sumamente importante que tu proceso es distinto al de otra persona siempre. O sea, como dijiste, es único, es tuyo. Y muchas veces compararnos con los demás lo que hace es poner más lento ese integrar. Entonces, a veces, hacer el proceso de forma individual con apoyo de un profesional, creo que muchas veces es una mejor opción que estar como desbordado contando tus cosas a todo el mundo, porque todo el mundo también tiene su propio trauma. Entonces, puede ser como contraproducente difundir algo que es tan privado, ¿verdad? Claro. Fue difícil, fue duro, dolió mucho, pero esa es mi historia. Exacto. Hay que hacerle base con eso. Claro. Okay. Yo creo que no podemos ir con esa frase. Sí, qué lindo. Bueno, Carlos, gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad que es un placer tenerte aquí, aprender de ti y compartir esos conocimientos que creo que nuestros oyentes le va a ser de mucho beneficio para sus vidas y para que se inspiren aquellos que todavía no han ido en terapia a incursionar en este regalo que es la salud mental. Y bueno, no sé si quieres decir algo. No, yo no. Anda. Con mucho gusto. Bueno,
si nos estás viendo por YouTube, dale a me gusta, activa la campanita y deja un comentario para que podamos llegar a más personas. También comparte este episodio. Y nada, un abrazo. ¿Dónde pueden seguir? Carlos, sí, las redes. Actívate, tus redes. Yo no uso Él no usa redes. Escribe a nosotros. Exacto. Porque tú das terapia. Sí. Entonces nos puede escribir a nosotros y nosotros se lo hacemos llegar. Exacto. Y nada, gracias por mirarnos. Chao.